El INEGI dio a conocer los datos de la estimación oportuna del Producto Interno Bruto al segundo trimestre del 2021. Estos resultados fueron altamente positivos con respecto al mismo periodo del 2020 en razón de la baja base de comparación, pero en el avance en 2021 son muy modestos si se considera que en el segundo trimestre las restricciones por las medidas contra la pandemia se flexibilizaron, aunque ahora, como sabemos, hay una llamada tercera ola desafortunadamente. Y para analizar los detalles de la recuperación o estancamiento en el que se encuentra la economía mexicana, es que le agradezco al maestro Víctor Gómez Ayala, profesor del ITAM, converse con nosotros esta tarde y de nueva cuenta, bienvenido, Víctor. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenas tardes, un gusto platicar contigo y con tu auditorio otra vez. Gracias, te lo agradezco mucho. Bueno, pues estos datos, obviamente, de la evolución del Producto Interno Bruto que nos proporciona INEGI, dan cuenta, obviamente, del hilo conductor en donde podemos encontrar esta heterogeneidad en la recuperación. ¿Cuál es tu primer diagnóstico, mi querido Víctor? Con mucho gusto, Raimundo. Creo que diste una excelente introducción al tema. Aquí contrastan las cifras y las vemos en una comparación anual, es decir, cómo se comporta la economía hoy con cómo estaba la economía exactamente hace un año. Y en segundo término es cómo está la economía hoy en comparación con el trimestre pasado, ¿no? Estamos en un proceso de recuperación después de haber sufrido una caída muy severa en la actividad económica, sobre todo en el segundo trimestre del año pasado. Ahí el colapso de las actividades secundarias, que básicamente es todas las industrias, entre las cuales se encuentran las manufacturas, pero también parte de la construcción, un poco del segmento de electricidad y de extracción de minera en diferentes rubros, incluido la petrolífera. Entonces, ahí habría que poner en contexto que cuando vemos la comparación anual, ese crecimiento de casi 20% en cifras originales, de acuerdo con la estimación oportuna del INEGI, pues este avance se explica en buena medida por un crecimiento cercano al 25% en la industria, ¿no? Y cuando lo analizamos en términos del sector servicios, aquí resulta más interesante el avance que tuvo la economía de 1.5% en este trimestre contra el trimestre previo, donde destaca sobre todo el crecimiento del sector servicios, que es toda la parte de turismo, de actividades recreativas, servicios de transporte, etcétera, que estuvieron bastante restringidos durante la pandemia y que poco a poco comienzan a despuntar, ¿no? Muchos servicios de transporte también han tenido alguna presión sobre la manera en que se comportan los precios, y esto ha sido fundamental para entender el proceso de recuperación, como bien lo señalas, a nivel sectorial. Mi querido Víctor, y hoy en día, sobre todo en las 3 últimas semanas, con esta llamada tercera ola, en el número de contagios y desafortunadas pérdidas de vida, se especula con respecto a qué ocurrirá, cuál será el impacto económico y dónde podría manifestarse en una mayor lentitud en la recuperación económica de eventualmente, pues por parte de las autoridades hacer recomendaciones, porque no creo que paren la actividad. Correcto, sí, yo creo que dada la configuración de los diferentes elementos de política macroeconómica de los cuales ha dispuesto el país desde el inicio de la pandemia, se antoja prácticamente improbable que veamos un nuevo episodio de encierro, ¿no? Los famosos lockdowns que vimos a nivel global y que en algunas economías, sobre todo en Asia, sí ocasionaron algunos encierros previos. En México es muy difícil que lo volvamos a ver, dada sobre todo la ausencia de un programa fiscal de transferencias directas que permitiera que no se destruyera aún más la capacidad productiva, y por supuesto que la recuperación que hemos observado en el sector laboral en el país no continuara con la ruta que trae ahorita, ¿no? Yo creo que dadas esas condiciones, el impacto de la tercera ola sí va a ralentizar en algo el crecimiento contra lo que se esperaba antes de que ocurriera. Las características de esta tercera ola son importantes. No estamos hablando de una tercera ola donde los segmentos de la población que están afectados por ellos son sobre todo personas menores a 17 años, que por ahora no están en la población potencial o susceptible de ser vacunada en México, y que esto puede tener algún impacto sobre no digamos la activación del sector servicios educativos al 100%, porque como ya lo ha señalado el presidente, no está en los planes del gobierno interrumpir la reanudación de las clases,
pero sí en la manera en que los padres de familia, etcétera, los propios alumnos decidan pues tomar ciertas precauciones. Creo que esa reactivación que esperamos a partir de las próximas semanas en el sector servicios podría no darse como tradicionalmente ocurre ha ocurrido en otros procesos de recuperación, y esto por un efecto de incertidumbre, no por un efecto prohibicionista, por un efecto de restricción a ciertas actividades. Víctor, en esta incertidumbre justamente de una recuperación tan heterogénea y diste justamente en el clavo de que será un termómetro muy específico este eventual regreso a clases, no solamente a nivel de la educación básica, sino la media y la superior. En materia de empleo, la gente que nos escucha quiere saber, bueno, esta incertidumbre y esta quizás eventualidad de la recuperación de la actividad normal, ¿cómo me va a pegar a mí en la calidad y cantidad de empleo? Pues mira, algo que hemos visto de manera muy clara en el proceso de recuperación es que aunque a nivel del número de empleos se han recuperado en el total, la mayoría de los empleos perdidos durante la pandemia, de hecho si lo vemos en el sector formal de la economía, incluso con datos que reporta el IMSS en la parte más importante, se han recuperado ya casi la totalidad de los empleos con las últimas cifras del mes pasado, y se espera que con las que se den a conocer para el mes de julio la recuperación ya sea muy cercana al 100%. No obstante, la configuración de esos empleos sí nos lleva a empleos de menor calidad, menor remunerados en muchos casos, y cifras importantes de subocupación, es decir, la gente quiere trabajar más tiempo, pero no está encontrando las disponibilidades en el mercado laboral para hacerlo. Esto tiene como consecuencia, como bien dices, que el proceso de recuperación no sea tan atractivo, y ahí es donde pega la incertidumbre por el lado de la oferta, ¿no? Si la gente no sale a consumir, si las personas que están vinculadas al sector servicio no reactivan sus actividades de la manera en que lo hacen tradicionalmente en ausencia de crisis sanitaria, pues eso no se refleja en que la capacidad productiva de la economía requiera mayor mano de obra para poder cumplir con las expectativas por el lado de la demanda. Y en ese sentido, pues la demanda por empleo y la oferta por empleo pues van a encontrar un equilibrio relativamente más bajo al que habrían tenido en otro momento, ¿no? Si no se demandan uniformes, si no se demandan útiles escolares, si no se demandan servicios de transporte, servicios de alimentos, etcétera, todo lo que rodea al sector educativo, pues todas las personas que están empleadas en esos sectores pues no van a tener las mismas oportunidades que en el pasado. Y yo creo que ahí hay un reto de recuperación fundamental que por factores estacionales podría tener algún grado de ralentización en los próximos meses. Sí, maestro Víctor, y bueno, pues uno de los motores que no se ha apagado en la economía es el sector externo. ¿Qué tanto la velocidad en la cual se están haciendo importaciones, sobre todo de bienes intermedios, podrá ayudar a mantener anclado al crecimiento de Estados Unidos el que ese sector no se ralentice? Lo que comentas es fundamental, ¿no? Esa es una pregunta que aparece con frecuencia en las dudas de las personas, ¿no? Si es una buena señal o una mala señal que haya un déficit o un superávit comercial. Y más que hablar de una buena o una mala señal, hay que entender que cuando hablamos de las exportaciones, fundamentalmente estamos hablando de la dinámica de nuestros socios comerciales, entre los cuales está Estados Unidos, por supuesto, China también. Y cuando hablamos del sector importador, estamos hablando de la salud, como dices tú, de la economía doméstica, es decir, de lo que pasa internamente en el país, ¿no? Es cierto que en la parte de los bienes intermedios es fundamental, ahí hemos visto una recuperación modesta, hemos visto una recuperación muy, muy pobre en la parte de bienes de capital, que son los que están relacionados con la inversión, y donde ha habido una recuperación más amplia ha sido en la parte de bienes, pero son bienes más de tipo no duradero o semiduradero, ¿no? Los famosos bienes duraderos, que son los que se parecen más a consumos que tienen un impacto de más mediano o largo plazo en el bienestar de las familias, ahí no se han recuperado todavía las cifras, ¿no? Entonces, en el balance, parece que en términos de contabilidad de crecimiento, la recuperación externa vía las exportaciones va a contribuir más al crecimiento de la economía mexicana en su conjunto, pero eso al mismo tiempo significa que la recuperación del mercado interno, con el lento avance de las importaciones, todavía está rezagándose con respecto al crecimiento de Estados Unidos, ¿no? Y esta es una realidad a la que nos vamos a enfrentar en los próximos meses y probablemente en un próximo par de años, ¿no? Ya lo creo, y sobre todo, bueno, pues afortunadamente ahí con el oxígeno que están dando al consumo las remesas
y obviamente los incentivos mismos que están recibiéndose por parte pues de las familias que reciben estos subsidios de justamente los que hablábamos con Carlos Ramírez. Así que pues te agradezco muchísimo, mi querido Víctor, como siempre, esta es tu casa, Cuentas Claras, te seguimos en tus redes sociales y desde luego, bueno, pues que la reapertura en ITAM, tú como profesor también, pronto tus alumnos ya te tengan presencialmente. Pues te agradezco mucho, Raimundo, por los comentarios. La verdad es que sí, ha sido todo un reto. Como bien lo señalas, a nivel personal, para mí la reactivación del sector educativo es algo que me tiene muy atento y por supuesto pues trataremos de estar ahí manteniendo el reto a la altura con la reactivación de las clases. Te agradezco mucho por tus comentarios y nuevamente te agradezco igualmente por el espacio y un saludo a tu auditorio. Gracias, te envío un fuerte abrazo, Víctor, y hasta la próxima. Bueno, pues mire, la recuperación económica sigue siendo muy desigual y sectores como el de turismo y servicios de entretenimiento siguen reabriendo muy lentamente, como acabamos de escuchar en la voz de Víctor Ayala. Antes de ir un breve corte, le recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @MX Noticias y @Raimundo Tenorio.